¿Cómo está el pueblo de Dios que siempre se une a nosotros para estudiar las Escrituras en este programa llamado El estudio de la lección de escuela sabática, que esta semana trae por título la prueba del discipulado? Habiendo visto ayer que esa es una obra del Espíritu, hoy vamos a mirar entonces cómo es que vive una nueva criatura, porque ese tema que ayer estudiamos es profundo y tiene consecuencias. Una nueva criatura se nota. Así que ya entraremos en detalle. Antes quiero que la jovencita Doreen Herrero nos comparte el versículo de memoria que cada día les damos para tener esa palabra internalizada en nosotros. Adelante, Doreen, por favor. El versículo para el día lunes 10 de agosto se encuentra en Proverbios 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Repito, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Feliz día. Después de haber escuchado tan poderoso versículo, nuevamente la invitación para que seamos buenos mayordomos del Señor, fieles, en reconocerlo a Él como el dueño de todo y entregarle lo que le pertenece, como son los diezmos y las ofrendas. Y en la medida en que el Señor se los impresione, aquí en este ministerio, ustedes pueden entregarlos. ¿Para qué? Para que se proclame 24/7 por 10 canales de televisión y radio el mensaje de los 3 ángeles a 10 ciudades que están diseminadas en el estado de Texas, parte de Luisiana y parte de México, como son Piedras Negras en el caso de México y Lake Charles en Luisiana. Hermanos y hermanas, pagar esos medios de comunicación más las plataformas digitales, eso requiere de miles de dólares. Y por eso es que todos los días invitamos a los que oyen este llamado a que puedan unirse a nosotros y aporten diezmos y ofrendas para que esa obra no pare de hacerse. Todos los días predicamos y por eso todos los días invitamos a que nos apoyen. Dios ya tiene quién va a apoyar y solo está esperando la invitación. Por eso es que yo hago la invitación todos los días. Si usted no es la persona, no se sienta mal si me oye que todos los días lo hago, porque no es usted todavía la persona. Pero Dios sí tiene a alguien que hoy va a tocarle el corazón y le va a decir, dirige recursos ahí. Yo no sé quién es. Por eso mi única responsabilidad es decirle a usted, aquí hay una obra que requiere de recursos. Si usted es la persona indicada para apoyar, no dude. Ahí está en la pantalla cómo usted lo puede hacer. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede inclusive enviarlo por Western Union desde cualquier parte del mundo. Y puede transferir de banco a banco. Solamente llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle más detalles, inclusive de cómo lo puede enviar por PayPal. Con las ofrendas, usted coopera para que se atienda a los enfermos de la manera como lo hacemos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, sin cobrar esas cantidades enormes que aquí en los Estados Unidos se cobran. Solamente se le pide una ofrenda de registración a la persona para que reserve el cupo y esa ofrenda se ocupa para que sea siempre posible el que hayan inclusive personas que se les pueda ayudar con el pasaje para que vayan a ayudar. Es una ofrenda accesible y es para asegurar que usted va a llegar, que reserva el cupo.
no es reembolsable por eso. Pero si cobráramos, hermano, hermana, solo el hospedaje, usted sabe, por muy barato aquí en los Estados Unidos no baja de $100 una noche en un cuarto de hotel. Y si son 15 noches, imagínese usted cuánto gastaría solo por puro hospedaje. Ahora póngale la comida. Ahora póngale los tratamientos. Por eso es que ir a esos lugares que hay aquí en Estados Unidos como centros de estilo de vida, sanatorios, no le baja de 4,000, 5,000 y $6,000 los 15 o 17 días que está allí. Pero aquí, una ofrenda de $250. Eso, hermano, no es un pago. Por eso digo que es gratis. Es gratis la obra que hacemos. Y la hacemos gratis porque con esas ofrendas que ustedes dan, las ponemos a trabajar para Dios. Y el Señor se encarga de que alcancen para la comida, para pagar el mantenimiento, el bill de luz que requiere el edificio. Oh, hermanos, es una obra médica, misionera. La palabra misionera ya le dice a usted todo. Así que, si usted quiere apoyar, hágalo, hermano, hermana, porque esta es la obra de Dios. Ahora, después de haberles invitado a que participen en esta obra, quiero que mi hermano Ángelo Barry les salude otra vez porque está listo para estudiar juntos. ¿No es cierto, hermano Ángelo? Aquí estamos, pastor, aquí estamos en este maravilloso lunes. Yo espero que usted esté bendecido igual que nosotros, que el Señor le esté visitando en este inicio laboral de semana, lunes bendecido. Así que donde quiera que usted esté, reciba un abrazo, que la paz de Dios esté con usted, igual como lo ha estado con nosotros. Estamos contentos y hoy vamos a estudiar ser una nueva criatura. Ayer estuvimos hablando sobre el nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver los efectos de ser una nueva criatura. Que el Señor te bendiga y te guarde. Donde quiera que tú estés hoy, vamos a orar para comenzar esta nueva transmisión y nuevo programa. Así que acompáñennos en esta oración. Amado Padre que estás en los cielos, queremos en este momento presentarnos primero nosotros como instructores para que nuestras ideas estén claras y podamos llevar la palabra limpia y que el que escuche no se confunda, sino que pueda entender esta palabra que viene de ti. Te pido que bendigas al pastor, a mí, y también bendigas a todo el que escucha, a todo el que va a ver esta transmisión donde quiera que esté. Si hay algún enfermo, pon tu mano de sanidad. Si hay alguna persona acongojada, trae el gozo a su corazón. Si hay algún corazón ansioso, tráele paz. Si hay alguna persona sin trabajo, provéele un trabajo. Si hay alguna persona sin esperanza, tráele esperanza. Padre, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Quédate aquí con nosotros y con cada persona que escuche. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Pastor, nosotros hoy estamos viendo, hablamos al principio, estamos viendo qué frutos se producen por aquellos que están llenos del Espíritu Santo, sabiendo que estamos viendo la lección de hoy, ser una nueva criatura. Si usted es una nueva criatura, se supone que debe estar dando fruto. Y nosotros queremos ver ahora qué frutos se producen por aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Para eso, mis hermanos, vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Y aquí encontramos la palabra que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, hermanos y hermanas, mire que Pablo no dice que el Espíritu Santo produce frutos en plural.
sino el fruto del Espíritu Santo. En singular, lo dice él. Y esto es muy significativo, hermanos, porque está enseñando que el carácter cristiano no es una colección de virtudes, así como independientes, sino una sola vida transformada, que se manifiesta en diferentes maneras. Así como un racimo de uvas está formado por muchos granos, pero sigue siendo un solo racimo. El fruto del Espíritu tiene diversas expresiones, pero todas provienen de una misma fuente, y es la presencia de Cristo en el corazón. Llama la atención que la primera característica es el amor. Y no es casualidad que encabece la lista, hermanos, porque el amor es el principio que le da vida a todas las demás virtudes. Sin amor, hermanos y hermanas, lo que sigue, como es el gozo. Sin amor, ese gozo puede convertirse en un simple entusiasmo. La paciencia puede convertirse nada más en una resignación. La bondad puede convertirse solo en apariencia. Pero cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, oh hermanos, todas las demás cualidades encuentran su verdadero equilibrio. Pablo menciona el gozo después del amor, porque eso, hermanos, proviene de ese caminar con Dios. El gozo no depende de las circunstancias, sino de cómo yo camino con Dios. Miren, podemos atravesar pruebas, podemos experimentar pérdidas, podemos pasar dificultades, pero aún así podemos conservar un gozo interior, porque sabemos que Cristo permanece con nosotros. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Pablo estaba en la cárcel, allá en Roma. Sabía que de ahí no iba a salir vivo. Él sabía que era cuestión de tiempo para que Nerón diera la orden y le cortaran la cabeza. Pero aún así, Pablo venía y le escribía a los filipenses, diciéndoles, por nada estén afanosos. Como un hombre que sabe que va a morir, que sabe que de ahí no va a salir vivo, puede hablarle así a los filipenses. Por nada estén afanosos, sino que la paz de Cristo sea la que permanezca en ustedes. ¿Cómo puede él decir eso? Solamente, hermanos, porque tiene el gozo del Espíritu Santo en su interior, que le da esa paz. Por eso, luego del gozo viene la paz. Y eso no es ausencia de conflictos, es la tranquilidad que nace en uno de saber que hemos sido reconciliados con Dios. Es una paz que gobierna nuestro corazón, aun cuando afuera, hermanos, haya incertidumbre. Y así continúa la paciencia, la benignidad y la bondad. Estas virtudes se hacen visibles en nosotros cuando nos relacionamos con los demás. Así que nuestro cambio, hermanos, no solamente es con Dios, es también con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia, con las personas con quienes nos relacionamos, hermanos, y especialmente aquellos que nos ofenden. Tener paciencia con ellos, ser bondadosos con ellos, tener esa benignidad. Hermanos, eso es fruto del Espíritu, hermanos. Eso es el resultado de una obra del Espíritu. Por último, Pablo menciona la fe, la mansedumbre y la templanza.
como otras características que son fruto del Espíritu, obra del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente la fe es la que nos mantiene firmes en las promesas de Dios. La mansedumbre es la que nos libra del orgullo y nos hace pues, personas humildes. Ya no deseamos imponernos sobre nadie. Y la templanza, hermanos, allí es prácticamente el gobierno de Dios sobre los impulsos, sobre nuestro corazón. Así que Pablo concluye diciendo que contra todo esto no hay ley. Es decir, ninguna ley condena una vida llena del Espíritu. Al contrario, cuando el Espíritu Santo produce ese fruto, hermanos, nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Ojalá, hermanos y hermanas, que esa verdadera evidencia del discipulado sea la que nosotros experimentemos. Nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. No porque nosotros lo digamos, sino por el fruto que se puede contemplar en nuestra vida. Eso, hermanos y hermanas, evidencia que una nueva criatura es la que está viviendo. El don de profecía, ¿cómo se une a esto, hermano Ángelo? Aquí vamos a leer, pastor, seguimos en nuestro libro favorito, El Camino a Cristo, la página 58 y 59. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecía y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio. El que era libertino es puro. Han dejado la costumbre y moda vana del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que se adornan del hombre interior del corazón con la ropa impecable de un espíritu manso y sosegado. Aquí está citando en esta cita el Elena G. de White, primera de Pedro 3:4, que ya nosotros conocemos. Sigue diciendo, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como en otro. Obra en él y a través de cada uno que los recibe o que recibe a Cristo. Quienes conocen la morada del Espíritu revelan sus frutos: amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Aquí es bueno decir, pastor, que voy a citar primero ese texto que usa Elena G. de White sobre Pedro, primera de Pedro 3:34, que habla que a las mujeres se vistan con decoro y decencia. Eso no está diciendo que se descuiden, pero en el tiempo de Pedro había un problema, y era que las esposas competían por aparentar y se peinaban mientras más alta la trenza y le ponían hilos de oro y eran ostentosas vistiéndose para aparentar una cosa, o para aparentar estatus, para verse de una forma más ostentosa. Pero este texto se le escribe a mujeres que Pedro le predica que sus esposos no son cristianos. Y entonces eso es lo que Pedro le llama, tengan cuidado con el atavío que no sea externo. Aquí nosotros tenemos que tener eso presente, pero en la misma cita Elena G. de White recomienda y orienta a que usted se vista lo mejor posible. Pero vamos al tema que nos interesa realmente. El tema que nos interesa realmente en esta cita es lo que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, producen los frutos de su espíritu. Quiero quedarme con esa exposición que hizo el pastor, que aquí es un fruto
y ese fruto produce diferentes sabores, por ponerlo en mis palabras. Un fruto que produce gozo, paciencia y todos esos otros frutos que mencionamos aquí en esta, que el pastor acaba de mencionar. Hay algo interesante y con esto quiero terminar. Esta prueba que el corazón presenta en la cita, en el camino a Cristo presenta, nosotros tenemos la prueba del corazón. Esa es una. Cómo el corazón cambia. El corazón, volvemos al principio, no hay reparo en el corazón, sino un nuevo corazón. Segundo, ese corazón nuevo automáticamente va a producir frutos. Usted va a ver cómo los frutos del Espíritu se van a producir en ese nuevo corazón. Y tercero, cuando ese nuevo corazón está produciendo frutos, usted va a ver una reforma. Se retiran las prendas, para retirarse las prendas. ¿Por qué? Porque yo lo convencí, no, porque usted siente que tiene un nuevo corazón. Usted restituye la prenda, se empeña en algo que es más justo y se vuelve un poco más humilde, por decirlo de una manera, y ya no quiere poner que la atención esté en usted, sino en Cristo. El que robó, devuelve lo robado. Podemos poner como ejemplo a Zaqueo, que es un buen ejemplo. Zaqueo devolvió 4 veces más de lo que se había llevado. Confiesa sus pecados, no se esconde, confiesa. El que tiene un nuevo corazón ahora comienza a confesar sus pecados, ama a Dios y por consecuencia el amor a Dios, de la única manera que se puede reflejar el amor a Dios es amando al prójimo. Cuando usted logra esto, automáticamente usted va a tener una prueba de gozo. El tono aquí, cuando usted tiene esa prueba de gozo, cuando vemos a Cristo, lo vemos ahora diferente, no como un capataz, sino como un hermano que nos ayuda a crecer. Aquí nosotros, pastor, y con esto termino, aquí nosotros, sin duda alguna, encontramos que lo mejor que le puede pasar a un cristiano es dejar de aparentar y pedirle a Dios que le dé la oportunidad de él llegar a ser una nueva criatura. Pero, hermano Ángelo, profundizando más en este tema, ¿qué le parece si nos comparte bíblicamente cuál es la evidencia del arrepentimiento genuino o verdadero? Aquí, pastor, vamos a ver en Ezequiel, déjeme buscarlo. Ezequiel 33, Ezequiel 33, 14. Y vamos a leer el 14 y el 15. 14. Aquí estamos en el 33. Comenzamos en el 14. Aquí dice: en cambio, si le digo al malvado morirá, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que se robó y obedece los preceptos de Dios sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Ahí está Ezequiel 33, 14. En estos versículos de Ezequiel, nosotros aquí vemos. Voy a leer, pastor, el 13. Si yo le digo al justo, vivirá, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad de lo que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirá, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y rectitud, lo que robó, y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Aquí nosotros tenemos
el contexto de este texto. Es muy interesante cómo aquí nosotros podemos ver, si, por decirlo en unas palabras sencillas, Dios le está hablando a Ezequiel, que era el atalaya de Dios, y había una sentencia para el impío, una sentencia de muerte. No es una amenaza vacía, recordemos eso, cuando Dios sentenciaba, tenía toda la intención de cometer, de hacer, por decirlo así, de cometer, vuelvo y repito la palabra cometer, pero no es correcta, sería Dios cuando daba una sentencia, tenía toda la intención y lo iba a hacer, pero aquí en este texto de Ezequiel, Ezequiel como atalaya presenta esta sentencia de muerte. No es una amenaza vacía. El salario del pecado nosotros sabemos que es la muerte. El impío ya está condenado por sus obras, pero aquí viene, aquí entra lo que queremos presentar. Aquí viene el evangelio. Si él se convierte de sus pecados y hace el bien, el Señor tiene misericordia y le da el derecho a la justicia. Dios abre una puerta. En Dios no hay escasez. Dios abre una puerta. La palabra convertirse en hebreo tiene un significado de volverse, darse la vuelta, dar media vuelta y regresar. No es solo sentir pena y girar un poquito, no. No es que el impío dice perdón y sigue igual. Convertirse es devolverse y no seguir en sus pecados. El Señor tiene aquí muy claro en este texto. Lo interesante que vemos es cómo Dios, aún haciendo la sentencia de muerte, si usted se arrepiente, alcanza misericordia. Aquí, como dijimos en el comentario del día de ayer, si el impío restituye la prenda, el Señor tiene misericordia, devuelve lo que se robó, o aquel hermano también tiene misericordia, cambia los estatutos de la vida, el Señor también alcanzará misericordia. En resumen, Ezequiel 33:14 nos enseña lo mismo que el camino a Cristo en la página 58. Dios hoy nos dice, sin Cristo, de cierto te vas a morir. Necesitas de Cristo. Pero si te vuelves a Cristo de todo corazón, Él promete perdonarte. Si tú te arrepientes y te arrepientes de verdad, se notará en lo que hiciste mal, o verás lo que hiciste mal y caminarás de nuevo en el camino de la ley. Y cuando haga esto, cuando tú hagas esto que acabo de decir, yo, dice Jehová, yo no me acordaré nunca más de lo que fuiste. Esa es la obra que el Señor presenta en este verso, que Dios se olvida de lo que tú fuiste. Y si Dios se olvida de lo que tú fuiste, no te acuerdes tú. Deja que Dios trabaje en ti. Pastor, aquí tenemos nosotros ahora el espíritu de profecía para ampliar en este tema. ¿Cómo dice o qué usted nos puede decir sobre esto? Dice así el camino a Cristo, página 59. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Wow, esta es una frase, hermanos, contundente. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro que pasó de muerte a vida. Wow. No, hermano, esto está bien duro. Esto está bien fuerte. Sigo leyendo. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios un placer. ¡Wow! Miren qué tremendo está eso. A veces nosotros decimos, bueno, no lo voy a explicar todavía. Vamos a avanzar. Dice, el sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas, brilla ahora con los rayos del sol de justicia.
La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Bien dijo el apóstol Juan, nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. Así lo dice 1 Juan 4:19. De manera que en el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor, atesorado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. ¡Wow! ¡Qué poderosa cita, hermanos! Así es como vive una nueva criatura. Mire cómo comienza la declaración inspirada. Que no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Lo que está diciendo el hermano Aguay aquí es que el arrepentimiento necesariamente, hermanos, produce reforma. La palabra reforma significa un cambio práctico en la manera de vivir. No es solamente sentir tristeza por el pecado, sino permitir que Dios cambie aquello que el pecado deformó. A veces solo sentimos remordimiento cuando somos descubiertos, cuando sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones o cuando experimentamos el dolor. Pero el remordimiento puede desaparecer con el tiempo, hermanos. En cambio, el arrepentimiento verdadero, ese deja una huella permanente en la vida. Así que hay una reforma. Hay una reforma. Ya no se sigue siendo adúltero, ya no se sigue siendo borracho, ya no se sigue siendo como uno ha sido, porque el arrepentimiento ha producido este cambio. Segunda frase de esta cita que llama la atención es que dice: si sustituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo. Eso, hermanos, indica de que ha pasado uno de muerte a vida. Miren ustedes, son acciones concretas las que mencionan. Miren, restituir la prenda, devolver lo robado, confesar los pecados, amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué el Espíritu de Profecía menciona aquí acciones concretas? Porque, hermanos, el Evangelio no es solamente de buenas intenciones. No quede el Evangelio en ese nivel de buenas intenciones. El Evangelio, hermanos, transforma. Si hemos dañado a alguien, procuramos reparar el daño en la medida en que está a nuestro alcance. Si hemos ofendido, buscamos reconciliarnos. Si hemos vivido egoístamente solo para nosotros, comenzamos también ahora a vivir para Dios y para el prójimo. Y no hacemos eso para comprar el perdón de Dios, no, sino que es el perdón el que ha hecho esa transformación en nuestro corazón. Y ahora naturalmente uno, de agradecido con el Señor, comienza a actuar de esa manera. Dice que solamente así el pecador puede estar seguro de que ha pasado de muerte a vida. Es decir, ya no vive uno en la incertidumbre permanente preguntándose si Dios lo ha aceptado a uno. No. Ahora el arrepentimiento genuino, la vida entregada a Cristo, ha producido un cambio y uno tiene la seguridad de que ya no descansa en los sentimientos, sino en Dios que está obrando en uno. Pero me llamó la atención, hermanos,
la frase que dice que cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos, el amor brota en nuestro corazón. Porque aquí está el secreto de la vida cristiana. Fíjense, no dice que primero brote el amor y luego vamos a Cristo. No, no, no. Dice que primero vamos a Cristo, reconociendo esa necesidad de Él. Y como resultado, Él derrama su amor en nuestro corazón. Y el amor, hermanos, cambia toda nuestra manera de obedecer. Porque ahora obedecemos por amor. No porque otros miren. Y qué bonito, porque lo que antes parecía una carga, ahora se convierte en un privilegio. Dice que los deberes se vuelven delicia y los sacrificios un placer. Hay un hermano que yo lo admiro, porque ese hermano, no voy a mencionar el nombre, que siento la tentación de mencionarlo, pero no lo voy a mencionar. Pero está en nuestra iglesia. A ese hermano es admirable ver cómo los sacrificios le son, como dice aquí, un placer. A él no le importa si es de noche, si es de día, si es larga la distancia. Él siempre está dispuesto y va y hace la obra, y se ve que lo que pudiera ser para él un sacrificio, a él le deleita eso. Y me gusta que él siempre dice, ¿en qué puedo ayudar? Y no le importa cuánto tenga que ir manejando, él va. Lo que tal vez puede ser un sacrificio para otro, ese hermano yo lo veo que se deleita. Y esa es una obra, hermano, de Dios en el corazón de la persona. Lo que antes uno hacía por obligación, ahora lo hace por gratitud. Este hermano yo lo veo que está tan agradecido con Dios. Por eso concluye la cita diciendo que el sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. Hermanos, ese es el milagro del discipulado. Cristo no solo cambia nuestro destino eterno, sino que cambia nuestra manera de caminar cada día aquí en la tierra. Cuando Cristo entra en el corazón, hermanos, Él ilumina el camino, fortalece nuestros pasos y convierte la obediencia en el gozo de quien ama a su Salvador. Que Dios nos ayude, hermanos, para que esta nueva criatura que se ha mostrado ahora cómo vive, seamos usted y yo. Todo radica en el secreto que les mencioné hace unos momentos, en ir a Cristo como seres errados y pecaminosos para que Él nos perdone y nos transforme y nos convierta en una nueva criatura que vive de esta manera, mostrando en su vida el fruto del Espíritu y también evidenciando que su arrepentimiento es verdadero en esta manera de vivir. ¿Quieren que oremos por esto, hermanos? ¿Quieren que oremos para que esto se pueda dar en nosotros? Porque esto hace falta. Vamos a inclinar el rostro, ¿qué les parece? Y le pedimos al Señor que obre esto en nosotros. Oremos. Amado Padre, qué contundente y profunda ha sido la lección de hoy, mostrándonos cómo una nueva criatura vive, cómo se evidencia en él o en ella la transformación obrada por el Espíritu Santo. Hoy nosotros vemos que eso, Señor, no es una realidad en nosotros. A veces, Padre, servirte nos es una carga. A veces lo consideramos hasta demasiado sacrificio. A veces somos probados, Señor, en cosas pequeñas, como tener que ir a visitar a alguien en la noche, como tener que ir lejos a un lugar, tal vez a predicar, a ir a dar un estudio.
Y mostramos ahí, Señor, que el corazón entonces todavía no está lleno de amor, porque nos es una carga, nos es un sacrificio. Pero estamos viendo, Padre, que cuando uno viene a ti verdaderamente con el corazón errado y pecaminoso, a suplicar perdón, y recibe uno ese perdón como una gratitud ahora, todo lo que tal vez antes nos resultaba un sacrificio o carga, ahora nos es un deleite, nos es un gozo. De manera, Padre, que te pedimos que ahora tú nos concedas este privilegio de ser cambiados tan profundamente que nuestra relación, Señor, contigo sea evidente y también con el prójimo. Y que haya verdaderamente, Padre, en nosotros un cambio de estado, de condición, a llegar a ser lo que tu palabra tanto enseña, como es el ser nuevas criaturas. Hoy pedimos para que eso se cumpla, para que la manera de vivir de nosotros sea diferente, para que sea el fruto del Espíritu, que sea el resultado del Espíritu, como decía mi hermano Ángelo, un fruto con diferentes sabores. Pero que ese sabor, Padre, sea evidente. Rogamos porque este cambio ocurra en nosotros ahora, porque verdaderamente pasemos de muerte a vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.